Hola, hola a todos. Mi nombre es Lina Méndez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones Poderosas. Hoy tenemos el honor de tener una invitada muy especial. Su nombre es Anabel Fernández Gómez. Bienvenida, Anabel. Muchísimas gracias, Lina. Para mí es un placer, de verdad, un verdadero placer estar aquí con ustedes en Conversaciones Poderosas. Y que bueno, este sea el momento de demostrar lo que es la verdadera fe y cómo a través de ella podemos llegar lejos y convertir todos esos sueños en realidad. Amén. Así es. Bueno, antes de empezar a escuchar esta poderosa historia, los invito a todos a suscribirse a nuestro canal para que a través de todos estos testimonios poderosos que aquí tenemos, sus vidas puedan ser edificadas y podamos sumar a su fe. Así va a Bueno, ser. bueno, Anabel, sé que tienes una historia de resiliencia, de transformación, Sí. de raíces fuertes, que hoy vienes acá a contarnos, a compartir con nosotros y te doy muchas gracias. De raíces fuertes y alas poderosas. Amén. Bueno, Lina, ¿por dónde empezar? Por mi infancia, que es lo de las etapas más hermosas que he vivido. Eh, Fui una niña normal, con unos padres extraordinarios, maravillosos, criada bajo las condiciones normales de cada hogar, pero sobre todo siempre recalcando el amor, los valores y las grandes virtudes. Educada por un par de abuelas extraordinarias, una abuela paterna maravillosa, fuerte, y una abuela materna amorosa, muy religiosa, pero todo ese contraste de esas dos mujeres hicieron de mí lo que hoy en día soy, una mujer fuerte ante las adversidades de la vida, un padre maravilloso que ya no está conmigo en este plano, pero fue un hombre extraordinario, de las personas que quizás la que más he admirado en mi vida, ejemplo de mi vida para educar a mis hijos, del mismo amor, con la misma entrega que mi padre tuvo en su momento. Quizás por eso un poquito la voz se me quiebra, porque recordar a mi papá es de las cosas más extraordinarias que me pasan en mi vida. Cada episodio vivido con él fueron anécdotas maravillosas. Y no solamente recuerdo tristezas, ¿no? Sino que más que todo fueron alegrías, momentos extraordinarios al lado de mi madre y de mis hermanos. Y creo que allí parte toda la fuerza que hoy en día tengo para ir presentándome ante la vida, pero sobre todo ante los desafíos que la vida misma presenta en su diario vivir, porque eso es algo totalmente Natural, normal, natural, ¿verdad? normal, así es. Bueno, y aquí estoy Excelente. presta Ay. para ir respondiendo a cada pregunta, pero sí quería hacer un énfasis en esa infancia que fueron las raíces y son las raíces fuertes que aún me mantienen y me sostienen. ¿Y qué es lo que a lo largo de la historia que vamos a escuchar, verdad? Es cuando tú empiezas a entender el por qué el Señor permitió que Sí, fueras educada, ¿verdad? sí, Con todos esos matices, sí, ¿verdad? total, Porque eso es total. lo que tú decías, es una abuela fuerte, una abuela también dulce, pero todo eso ha formado y qué bonito es tu poder recibir de la familia, ¿verdad? De tu familia, en tu Sí, infancia, sí, todo, todo ese aporte que tu familia te correcto. regaló. Mi padre, desde que éramos niños, siempre era a través de la oración para irnos a dormir, a la de la guarda. Mi papá fue seminarista.
Entonces se enamoró de mi mamá y bueno, él dejó sus pasos por ser sacerdote, pero se enamoró. Y mi papá siempre nos inculcaba una frase muy latente y era que nos decía a sus hijos que entre creer y no creer, preferimos creer, ¿sí? Y siempre, desde que nos levantamos, por cualquier circunstancia que nos pasaba, era fe en Dios, fe en Dios. Entonces esa cosa o esas palabras tan extraordinarias que mi padre me inculcó han sido las que yo he tenido latente en cada proceso de mi vida, ¿sí? Mirando todo lo que este mundo hoy en día representa y pasa, nosotros miramos y decimos, Dios mío, pero los que creen nos tratan de locos, ¿sí? Están locos porque creen, pero los que no creen también los tratan de locos, ¿sí? Y entonces, entre no creer y creer, prefiero creer. Me encanta. Sí, entonces eso ha sido una parte fundamental en todo lo que yo he tenido que vivir en mis procesos y en cada desafío presentado. Y es que así es la única forma de no sentirme sola. Y es tú tener ese poder de elegir qué voy a hacer ante este desafío. Total. ¿Creo o no creo? Así es. Mejor creo, ¿verdad? Mejor creo. Y las cargas se sienten más livianas. Amén. Sí, las cargas se sienten mucho más livianas. No quiere decir que, caramba, Anabel, ¿qué tanto ha pasado? Sí, muchas cosas. No te alcanzas a imaginar por todo lo que he vivido. Lógico, han sido consecuencias de pronto de malas decisiones. Claro que sí. Pero hay otras que la vida misma ha presentado. Por el diario vivir, por el libre albedrío. Sí, pero yo no quiero en estos momentos ponerme a interrogar, ¿pero por qué a mí? No, esa no es mi posición, sino mi posición, bien, ok, se presentó, entonces, a ver, Diosito, ¿cómo vamos entonces a enfrentar esto que hoy en día se está presentando, ¿sí? Así es. Y es una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Gracias. Y decirle a las personas, desafíos todos tenemos. Todos. No los llames problemas, llámalos desafíos. Amén, así es. ¿Cuál fue el desafío que usted más sintió, que usted dijo, esto fue lo que a mí me marcó muchísimo en la vida? O sea, ¿fue un antes y un después? Bueno, si cuento mi introspección y una retrospectiva de mi vida, hay momentos fuertes, sí, pero el que más me marcó fue mi viudez, mi primer matrimonio. Tendría yo 33 años, un matrimonio de 6 años, pero ya yo venía con una fe fuerte ante la vida, una fe de creencias ante un Dios Padre Todopoderoso, y quizás eso me ayudó. ¿Qué pasó? Fue? Sí, ¿qué pasó? Bueno, era un día normal, 13 de diciembre de 2003, vida normal, hijos, esposos, niños de 4 y 6 años, mi esposo trabajador, salió, se despidió de mí, 2 de la tarde, 3:30 de la tarde más o menos, para su trabajo. A los 5, 6, 7 minutos, pues llega mi suegro y me dice, Anabel, salgamos rápido, que Alejandro ha tenido un accidente. Ese accidente para mí partió mi vida en 2. Sí. Pero Lina, lo más impresionante de todo esto era que 2 días antes yo había estado en una oración con un servidor. Y en esa oración, pues yo contaba sobre un sueño que yo había tenido y que venía teniendo en el transcurrir de muchas veces. Mi sueño era que yo me veía solterona. Sí, eso. Yo solterona, pero me despertaba y de pronto veía a mis hijos a mi lado y veía a mi esposo y yo decía, no, ¿por qué ese sueño? Entonces en ese día de la oración se lo comenté pues a la persona con la que la hacíamos y él me dice, wow, es un espíritu de viudez que a ti te anda buscando. Yo sentí mucho miedo
Y mi suegra me dice, no, 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 ven acá. Las cosas de Dios no son para que tengas miedo. Sin embargo, eso fue el 11 de diciembre. Al llegar ese 13 de diciembre, pasa ese accidente y lo único que a mí me retumbaba en mi mente era lo que estaba pasando, ¿sí? Llego yo al Hospital San Jerónimo. Al llegar, efectivamente, las condiciones eran críticas de Alejandro, un accidente prácticamente mortal, ¿sí? No había posibilidad alguna de vida en el momento en que yo llego. Yo me postro y no puedo, voy hasta la capilla, me arrodillo y le imploro a Dios misericordia. Y le pedí a Dios que en ese momento lo único que era consciente del daño neurológico y físico que él estaba teniendo. Y también era consciente de que no había posibilidad alguna de vida. Solo me arrodillé y le dije, Padre, te lo entrego, pero hoy compláceme. Y déjamelo así sea en estado vegetal, pero no te lo lleves. Déjamelo por un tiempo, déjamelo por el tiempo que tú consideres, pero levántamelo, sánalo. Yo sé que tú puedes, pero no te lo lleves. Eso fue algo que yo no podía con mi vida, sí, no podía. Había una fe inquebrantable, pero de igual manera había algo humano que me derrumbaba, ¿sí? Claro. Y en ese momento, pues, yo siento que me desplomo y efectivamente Alejandro, en momento el neurólogo me habla y me dice, aquí no hay nada que hacer. Hay un trauma cráneoencefálico severo, profundo, y no vemos la posibilidad de que él viva. Pero yo recordé lo que le pedí a Dios y yo le decía, no, 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 es que él sí va a vivir. Él sí va a vivir. Y así pasó. Fueron 16 meses que Alejandro estuvo y Dios me complació a mí en ese estado vegetativo, porque no levantarlo, no quiero preguntarle a Dios ni entrar en dudas, ¿sí? Porque no. Hubo algo en que Dios a mí me estaba complaciendo en ese momento. Y de allí parten unas filosofías que no quiero que ni siquiera otras personas de pronto pues digan, sí, la filosofía de Anabel. No, sino es que es algo con lo que yo me sostengo. Y es que para mí el día de vivir es uno y el de morir es otro. Ahí eso está destinado, ¿sí? Está destinado para tal día, para tal fecha, así lo siento. Ese día, 13 de diciembre de 2003, ese era el día de Alejandro. ¿Por qué no murió? Porque Dios me complació. Dios me dio la oportunidad de vivir 16 meses en ese estado vegetativo de Alejandro. ¿Por qué te lo digo? Porque el 15 de abril del año 2005, ese proceso de 16 meses fueron 16 meses demasiado duros. Y ahí estaba Anabel fuerte, ahí estaba una Anabel que se vestía de rojo y llegaba a la clínica. Contra todo pronóstico, Alejandro Aferrada a la vida, ¿verdad? se mantenía aferrado. ¿Sí? No ese había momento. posibilidad alguna, o sea, no había explicación del por qué él se mantenía vivo. No la había, no existía razón. Y cuando yo veía eso, yo decía, Señor, eres tú, porque no hay más nada. Y recuerdo mucho a uno de los médicos, pues ya se me olvidan los nombres, de verdad, han pasado tantos años, que él a mí me decía, Alejandro sigue vivo porque tú lo mantienes. Y yo decía, yo no, es Dios que me está complaciendo en todo lo que yo pedí. Pero ese 15 de abril, en el momento de yo peinarme, tenía mi cabello largo. A mí el cabello se me caía impresionante, ¿sí? Y en ese momento yo dije, pues no me voy a cortar este cabello largo era para Alejandro y ya él no me ve, no me mira, no
no, yo voy y me corto el cabello. Y fui al salón, efectivamente, llegué donde de la niña que me cortaba el cabello, pero había una niña, una señora de oficios generales, se me acerca y ella me entrega, porque lo primero que hace, pues, mi estilista, y es que me pregunta por Alejandro. Entonces yo le dije, ahí está, la única mujer en este mundo que sabe dónde está su esposo soy yo. Ahí está, bien. Pero sí fue una manera despectiva de hablar. Se me acerca esta señora y me entrega en un papelito un pasaje de la Biblia. Vi que era Isaías, pero no miré, ¿sí? Ni el versículo, no miré ni el capítulo, no miré nada de eso. Lo guardé también de una manera despectiva y lo guardo en mi bolsillo. Ella sabe que lo que yo hice no estaba bien, ¿sí? No fue normal. Y se me acerca cuando ya me peinan y todo lo demás, se me acerca y me dice, doña Anabel, quiero decirle algo, sí o sí, claro, dígame, ¿me acepta una oración? Entonces yo la miro y le digo, bueno, pues sí. Y nos fuimos a la parte de atrás del salón, en un cubículo que era de aseo general, y al estar allí, ella me dice, me mira a los ojos y me mira y me dice, ¿qué fue eso tan grande que tú me pediste, hija mía, y que yo te he complacido? Pídemelo con esa misma fe y devoción que yo te responderé. Yo no pude, Lina, me desplomé. Porque me fui a los 16 meses atrás, cuando yo le suplicaba a Dios el proceso de Alejandro en estado vegetativo. ¿Sí? Y yo me desplomo y le pedí perdón. Perdóname. Perdóname, Padre Santo. Sé que era su momento. Hoy te lo entrego. Hoy te lo entrego y sé, Señor, que tú puedes hacer dos cosas. Una, o que ya es su momento de partir, o que tú lo levantes de esa cama, pero no como una persona enferma, con debilidades, no, o que lo levantes de allí como un verdadero esposo. Eso fue a las 11:30 de la mañana. Yo llego a la casa de mi suegra, pues me quedé viviendo con ellos, y llego y me dice mi suegra, vienes de la clínica. Eso era diario. En esos 16 meses era un horario destinado para la clínica. Y le dije, no, hoy no fui. Me dice, Alejandro está convulsionando. Y yo me eché atrás y le dije, hay dos opciones. Una, que se levante, y otra es que ya se vaya. Me fui a la clínica, me despedí de él. Le dije, amor, ya es tu momento. Lo tomé de la mano, lo abrazaba, y el 17 de abril del 2005, Alejandro partió. Allí empiezo yo a entender de cómo Dios escucha, de cómo Dios a ti te complace aún saliéndose de lo cotidiano y de lo normal. Cualquiera diría, bueno, pero ¿y por qué no te lo levantó sano? No es que yo no estoy para cuestionar a Dios. ¿Por qué lo voy a cuestionar? La vida es tan corta. Soberano. Sí, y la vida es tan corta que yo no estoy para tener dudas. ¿Para qué? Si para mí la vida es más fácil sabiendo de que Él a mí me complace en lo que a mí me conviene y lo que le conviene a las personas que me rodean. Por esa razón, yo considero siempre que la potestad de Dios es absoluta y que en cada proceso o desafío que tú vivas es de gran enseñanza. Esos 16 meses para mí fueron de una enseñanza absoluta. Y hubo algo que usted me compartió que fue
como si él le preguntara, pero no recuerdo si fue en un sueño o fue algo como que, ¿qué harías Ok, tú? claro. En Como, esos 16 meses, Lina, ajá, al principio no te lo puedo negar, fue una negación, pues un proceso de duelo sí, también aún. una negación ante todo lo que yo estaba viviendo, Claro. sí, un proceso de duelo, de primero pues de dolor. Nunca hubo reclamos, jamás, eso sí lo tengo claro, y jamás le he reclamado nada a Dios, nunca. Pero sí, tenía como la convicción, ¿sí? De que a través de muchas cosas, de oraciones y demás, y quizás por eso fue mi reacción con la señora del aseo, era que muchas personas, pues en la oración me decían, él se va a levantar, él se va a parar, y bueno, y uno mantenía esa fe y esa esperanza de que así podía ser. Lo que yo no entendía era que mi fe estaba basada en otras cosas, ¿sí? En esos momentos, en oraciones, una noche, yo pues eh, con mis hijos a cada lado, porque yo tomé la opción de dormir en nuestra cama, en el centro y en cada lado Estaban mis hijos, sí, unidos, unidos, éramos un círculo, ahí no entraba nadie más, fortaleciéndose en fortaleciendo medio nuestras del vidas, dolor. sí. Yo no escuché mi Ok, espiritual, ok. escuché la voz espiritual donde yo le decía a él, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar todo esto? Alejandro aún en ese estado vegetativo, aún sin yo entrar en esa oración ya de De decirle, Señor, sí, entregarle al entrega. Señor. Y él a mí me dice, si tú fueras Alejandro y estuvieras allá, ¿qué crees que le dirías a Alejandro? Y yo, bueno, claro, que amara a mis hijos, que estuviera pendiente de mis hijos, que viviera, que siguiera viviendo, que siguiera luchando, que no, que la vida sigue. Y eso es lo que Alejandro te dice. Ahí cambia muchas cosas de cómo empezar a actuar, Actuar, a enfrentar, a a enfrentar, enfocarse sí, a también. enfocarme. Yo a mis hijos pues los, los, los malcriaba demasiado. Porque Alejandro incluso en vida, él siempre me decía, mira, no me importa en el lugar donde yo esté, pero mira esas palabras. No me importa el lugar donde yo esté. Yo estoy tranquilo porque sé que tú estás con mis hijos. Siempre me lo recalcaba, ¿sí? Y esa respuesta, entonces, La recordaba sí, la usted. recordé en ese Ajá, momento. Esa fue una experiencia maravillosa. qué lindo. Otra de mis experiencias Ujú. en oración, también, antes de acostarme, le entregaba y se entrega de todo, de lo que estaba pasando. Y hubo un momento en que sentí un mandato y era los 10 mandamientos. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo voy a servir? Y me decía, los 10 mandamientos, ahí está la clave. Ahí está la clave. Y yo me despertaba y yo hoy, 22 años Ujú, después, ujú. es lo que trato al máximo, por lo menos los 3 primeros Sí, los realizo a la practicarlos. perfección. Sí, Los últimos, bueno, ahí intento siempre todos los días de claro, mi vida así tener ese es, mandato. así es. Sí, pero eso es algo que me marcó muchísimo en ese proceso. Y ahí empecé a sentir mucho Qué el lindo. Es que discernimiento, a la aprender. obediencia trae bendición Sí, y aprender y del esos son discernimiento, los ¿sí? mandamientos, ¿no? Sí, Obediencia la obediencia y tener discernimiento para que también. tú, cada palabra que escuches, pues sepas que es la razón verdadera de nosotros, los seres Así humanos. es. Ahí se basaba todo, se ha basado toda mi vida en estos últimos 22 años, en ese proceso de Alejandro, ya haciendo un corte sobre qué fue lo que más me marcó. Eso, Lina, porque ahí aprendí a conocer en realidad cómo es el verdadero Dios. Claro. Sí, porque es que a veces tanto agnóstico y tanto ateo viene es porque, pero sí, porque Dios no te lo levantó entonces.
¿Por qué Dios hay tantas cosas, hay tanta hambruna, hay tanta guerra, hay tantas cosas? A sembrarse duda. Dudas. Ujú. No, yo no quiero dudar, no me Así interesa. es. Prefiero creer. Prefiero creer. Así es. Y ahí está Ahí basada mi está. fe, ¿sí? Así Mi es, qué esperanza. lindo. La fe, las tres virtudes teologales hacen parte de mi vida. La fe, la esperanza y el amor son para mí, son las tres virtudes más importantes. De allí, de todo ese proceso, es que yo aprendo a vivir el día a día, ¿sí? De ese proceso es que yo todos los días de mi vida, yo dije, hoy es mi primer día. Hoy intento hacer siempre lo mejor, por eso evito muchísimo que me he equivocado. Dios sabe cuánto, que he cometido errores, Dios sabe cuánto. Y que he tenido, han pasado, sí, consecuencias difíciles, claro, Dios sabe cuánto. Pero hay algo que a mí me mantiene y me sostiene, y es mi fe. Y eso es una de las principales cosas que Total, quiero dejar claro. qué lindo que, o sea, ver que en medio de todo ese proceso, porque, bueno, ya hoy usted pudo superar, ¿verdad? Eso, todo ese dolor, ese proceso de duelo, pero yo me imagino que en esos momentos, el día a día, No era o difícil. sea, que trajo tantas enseñanzas porque, como usted decía, cada día era un nuevo amanecer Exacto. de muchas experiencias, Así aprendizajes, es. también de fortalecerse usted, me imagino, porque era ver a su esposo cada día de pronto Deteriorarse. deteriorarse más, Sí. pero al mismo tiempo estar bien para sus hijos, porque tenían ¿cuántos años? 4 y 6 4 y años. 6 años, imagínate, primera infancia, Sí. están allí como que, y también ellos en una mente que todavía no entiende, ¿verdad? Y cómo hacía usted para explicarle Todo a eso. los Todo niños eso, mira que ese proceso. esos procesos son muy duros. María Carolina tenía 4 años. A los 16 meses de estar Alejandro así, en el 2004, a mediados del año 2004, María Carolina se apegó muchísimo a mí, ¿sí? Y ella entraba muchos nervios que yo después te voy a decir a lo que hoy en día llamamos nosotros todos esos Ok. procesos. Entraba con muchos nervios y entonces en el colegio me llamaban y me decían que María Carolina estaba muy delgada. Y yo, efectivamente, por andar muy pendiente a las cosas, la casa, Que el todo le tocó ser trabajo, todo mamá y muy, muy, papá. muy fuerte, pues de pronto no miraba, sí, en eso en la niña. Al llegar, pues dije, no, yo voy para donde el médico y la llevé a donde el médico y el médico me la mira y me dice, ven acá, pero ¿tú qué piensas de la vida? Tú no te estás dando cuenta que la niña está en un proceso bastante delicado de nervios, porque la niña le decía a él que a ella le daba miedo, era que yo no regresara a la casa, Ay, que me pasara algo, claro, de pues perder, o sea, ya estoy perdiendo sí, a mi papá, a mi mamá. es correcto. Claro. Entonces, no, pero pues si es para morirse, pues muéranse toditos y hagan un panteón bien bonito. No, aquí hay es que seguir. Entonces fueron muchas cosas, ¿sí Que la ves? sacudían Que a me usted y como que, sacudían, o sí, sea, tiene ¿cómo que ser así? fuerte, Vamos, y, tiene que y ser fuerte, yo, era la y yo única intentaba, opción. y yo llegaba a la clínica, hola, buenos días a todos. Y el médico, no hay nada que hacer. Aquí todo, no, sí está bien y todo, pero todo eso iba haciéndome ella en mi interior, en mi Ujú. mente, Sí, ¿sí? como el Todo, iceberg, o sea, sí, abajo se sí, ve todo lo que, es que digo, arriba uno ve todo bien, pero de pronto pero abajo por no se debajo sabe yo, qué es lo que hay ahí realmente. venía una mecha lenta, ¿sí? Pero nuevamente te repito, Lina, todo ese proceso iba algo que sostenía a Anabel y era mi devoción. Qué lindo. Sí, era mi devoción y era decirle, Dios mío, ¿cómo hago? A todo. A todo. Con él sí, me abría, Claro. en silencio. Mi papá me preguntaba y me decía, bien, bien. Los médicos me decían, ¿cómo te sientes, Anabel? Bien. Había médicos que me decían, ven acá, tú sabes que pueden pasar muchísimos años y tu vida va a seguir así y Alejandro puede estar vivo. Sí, pero yo por dentro llegaba donde Dios y le decía, ay, papito, mira, está pasando esto.
¿qué hago? Con él sí me soltaba. Claro. A él sí le demostraba lo que Quebrada, o sea, ahí verdaderamente, sí se sí, quebraba lo que totalmente. verdaderamente estaba pasando. Así es. ¿Sí? Y esa es una de las razones por las cuales acepté tanto, con tanta emoción, esta invitación. Porque es necesario decir estas cosas, de que no hay duda de que para tú poder llevar una carga tan fuerte, tienes que tener ese ser superior que te ayude, porque de lo contrario es muy difícil. Bueno, pero ¿por qué te la quieres hacer difícil? Si es que hay formas fáciles de tú poderla llevar. Entonces eso, Es tú más no, liviano cuando Él lo sí, carga con nosotros o por total. nosotros. Sí, si a ti te duele una muela, tú vas donde el Así odontólogo. es. Si a ti te duele el oído, pues tú vas donde el médico y preguntas. Pero entonces yo a veces no entiendo, respeto, respeto su esencia, mientras el ateo y los agnósticos sean buenas personas, yo respeto todo eso, pero no entiendo si es más fácil para mí tener ese ser superior que sin necesidad de yo estar preguntándole y de estar interrogándole y de estar dudando, le digo, Padre Santo, ayúdame a llevar esta carga. Si tú creaste el libre albedrío, pues vamos y lo llevamos junticos. ¿Sí? Pero todo eso, un pasado, hoy a mis Procesos. 55 años, tenía 33 cuando empecé a vivir todo eso, ha sido la sabiduría, podría decirlo. Sí, le doy gracias a Dios por ello. De a veces enfrentar las situaciones duras en las cuales me ha tocado vivir. Ha sido muy fuerte. Así Sí, es. Hay una palabra que me gusta mucho que dice, lleven mi yugo que es liviano sí, y que nosotros le entreguemos el de nosotros así que es es. pesado. Así. Y realmente nuestra humanidad, yo creo que a veces es imposible lo que tú decías, o sea, es imposible cargar con situaciones extremadamente difíciles y que para la mente humana es muy difícil de cargar. Y por eso es que vamos a Él y le entregamos y le decimos, bueno, Señor, dame la misión que tú quieras que yo haga, yo Así la es. hago, sé que tú me vas a ayudar, pero yo te entrego esta carga que es difícil, porque yo me imagino lo que usted vivía, ese desprendimiento también, porque Sí, literalmente yo creo que en medio del amor de Dios sabía que el amor que ustedes se tenían, que sí, también fue un proceso también de sí. ayudarlas como a ese desprendimiento, porque si no, yo creo que de pronto Sí. hubiera sido Sí, más mira duro, que, ¿no? sí, No mira sé, pero que Dios lo hizo cuando, perfecto. sí, lo hizo perfecto. Ese 17 de abril, ya después de eso, cuando Alejandro muere, pues entendí dos cosas. Primero que todo, que había un ente allí acostado en esa cama, porque eso no es como en las telenovelas, que uno ve el estado vegetativo y no, quedó en estado de coma. No, 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 nada de eso es así. Eso es algo muy doloroso. Y yo sentí una paz. Cuando Alejandro muere, esa paz fue hermosa, sí. Lógico, el dolor de ya no verlo Claro, de que ya físicamente, físicamente. pero sí entendí la trascendencia del amor. En esos 16 meses, amaba más a Alejandro que en cualquier momento de mi vida. Sí. Y después de muerto, seguirlo amando. ¿Sí? Recordarle a mis hijos, aún después de 22 años, lo vivo haciendo. Yo nuevamente me volví a casar, tengo una hija hermosa de 16 años que va a cumplir. Y mi esposo actual, ¿Y cómo fue esa historia? ay, esa es otra historia. Esa historia también, Esa qué fue otra linda. historia también, bueno, pero para terminarte esto, o Sí, sea, es algo que Alejandro aún está dentro de nuestro claro, es círculo, su ¿sí? historia. Sí, y ahí Ajá. se Y vive en sus respeta, corazones, sí. así es. Entonces, cuando conocí a mi esposo, eso yo vivía con mis suegros, ¿sí? Me quedé viviendo con ellos porque ellos me acogieron, una familia que amo mucho, seguimos amándonos.
Eh, y en un momento de la vida, pues, lo conocí. Yo decía, no, no, esto no es para mí. Ajá. Que volver a empezar, enamorarme, no. Pero encontré un hombre extraordinario. Más que cualquier cosa, un compañero de vida. Más que cualquier cosa, un hombre que amaba a mis hijos. Y eso fue lo que más me llenó, ¿sí? Que era aquella carga que llevaba solita, ya con Diosito al lado. Claro. Llegaba otro que de manera pues física estaba allí y me decía, pero ven acá, porque si vamos a cine, vamos los cuatro. Empezamos a tener nuevamente esa vida de familia, a la que tanto amo, porque de las instituciones para mí más importantes en este mundo y más valerosa es la familia. Total, de ¿sí? acuerdo. Entonces, esa institución para mí no tiene ninguna clase de dudas de nada. Sí. Sí, ahí están todos los Es lo principios. más lindo. De hecho, Es un regalo. sí, de hecho, mira que cuando te hablo de mi infancia, Ajá. los principios más La valerosos que yo tengo en familia. mis raíces son mi padre y mi Lindo. madre y mis Sí. hermanos y cómo fuimos criados. Yo necesitaba ese complemento, Así es. ¿sí? Quizás sí, soy una mamita y una esposa bastante que me gusta que se hagan las cosas a mi manera y mis hijos me dicen, no. Hoy en día pues me ha tocado bajarla. Esa imposición. Esa imposición. Pero sí, fue un hombre extraordinario que conocí y empezamos un recorrido juntos. Vamos a conocernos, vamos a mirarnos, Hay tantas anécdotas de todo eso con mi papá, porque mi papá era demasiado machista. Y mi papá me decía, pero ¿tú por qué te vas a complicar? Entonces me contaba una anécdota de mi pueblo que pasó hace muchísimos años y entonces me decía, no sé, come callado, ¿para qué te vas a complicar? Y entonces yo eso me daba mucha risa con él y a la vez me daba rabia. Y yo le decía, pero ¿por qué me tienes que decir esas cosas? Yo no estoy pensando en nada. Pero mentira. Ya yo tenía la ilusión nuevamente, ya no era solo de negro, ya me vestía de blanco y negro, ya me vestía de beige. Y entonces ahí nació un nuevo amor y un hombre que respetó desde el primer momento la presencia no física, sino espiritual de Alejandro ya en nuestras vidas. Ay, qué lindo. Sí. Y mis hijos desde el primer momento con él, pues, hicieron feeling. Ellos enseguida, pues, se conectaron, perdón, y empezó ese gran cariño que hoy en día nos ha mantenido juntos hace 18 años. Wow, Hemos estado juntos, sí, gracias a Dios. Así A Dios, es. con todos los altibajos, todo lo normal de la Así vida. es. Ningún matrimonio es perfecto. Sí, y por esa razón, mira que todo lo que yo aprendí en ese tiempo, todo lo que aprendí en ese tiempo, de esos 16 meses, han sido para mí la enseñanza para poder sobrellevar este matrimonio, 18 años. Para poder entender qué es hoy, porque hay veces que uno como pareja, como todo, se cansa, ahí están las discusiones, todos los desafíos del matrimonio son fuertes, económicos, desafíos gracias a Dios, no infidelidad, gracias a Dios, pero sí procesos duros que nos ha tocado afrontar. ¿Y qué me mantiene? Mi fe. Mi fe ahí fuerte, firme, latente, echando hacia adelante. Amén. Siempre. Así es. Qué linda esta historia de resiliencia, porque definitivamente Dios te va formando, ¿verdad? Un carácter para seguir avanzando, para seguir cumpliendo propósitos, sueños, misiones, que en el corazón de Dios está, que cumplamos en esta tierra. Así es. Yo sé que usted vivió algo con la ansiedad. Sí. ¿Verdad? Que fue algo muy, muy fuerte, pero que fue como un detonante. Sí, Lina. ¿Cómo comenzó esa ansiedad? Ok. ¿En qué etapa también? Bueno, es importante conocerlo. Pasado lo de Alejandro, recuerdas que te decía que había cosas que yo siempre mostraba, era mi cara alegre, pero por dentro
ahí iba la gota, ¿sí? Vienen procesos de un nuevo matrimonio, problemas económicos fuertes, problemas personales fuertes, problemas. Recuerda que los llamo desafíos. Así es. En ese entonces, problemas. Problema por aquí, problema por allá, problema por un lado. Y todo eso se iba guardando. Encontré una nueva forma de cómo vivir lo que Dios me ha destinado y es la misión de servir. Entonces me adentré a la política y empecé a aspirar al consejo en mi municipio. Yo soy de San Andrés de Sotavento, era otra cosa Tengo que... una gran amiga de allá Sí, también, bueno, que sí. quiero mucho. Entonces me adentré en la política en mi pueblo, aspiré al consejo. Y en el año 2014 tuve un episodio todo raro, sí. Estaba ¿Qué le dio? estaba desayunando con mis hijos y yo sentí con mi hija y con mis hijas y mi esposo, porque ya mi hijo se había ido para Barranquilla, que se había ganado una beca en la Universidad del Qué Norte, lindo. es abogado, Ay, y sentí que no me pasaba algo, sí, la comida. Y yo sentí que me estaba como ahogando, bueno, pero de esas cosas que ay, me rascaba la cabeza, yo no sentía. Sin embargo, eso pasó, sí, y así demoré como un mes. Pero jamás busqué médico, no sabía lo que me estaba pasando. Bien, sigue mi vida cotidiana, el día a día. Nuevamente te repito, yo vengo ya del proceso y haciéndome nuevamente, hoy es mi día, hoy es mi día. Pasado ese mes, un domingo en misa, yo le decía, me arrodillé. Dios mío, no puedo más, yo tengo que salir como que de esta angustia, de que me voy a ahogar, de que me voy a morir porque si me ahogo, que si tal cosa. Bueno, yo no sé, pero pasaron 8 días después y yo empecé a sentirme mejor. Yo dije, ya empezaste a actuar, Padre mío, perdóname por no haberte buscado en ese mes. Bueno, eso pasó, no le presté demasiada atención, sí, a ese proceso. La verdad fue esa. Vienen nuevamente los temas políticos, otra vez entonces aspiro a la alcaldía de mi pueblo. Una carga más pesada. Esa carga fuerte, eso fue para el año 2019, y sentí que la presión, todo lo que trae la política, que es fuerte. Tienes que tener mucho amor a tu prójimo para poderte sentir valerosa a enfrentar cada uno de los procesos que allí se presentan. Pero que va, en el 2020, explota la bombita. Eran las 3:30 de la mañana. Es normal que yo me despierte 4:30. Es muy normal. Incluso 3:30 es muy normal. Esa mañana, esa madrugada, yo sentí algo en el oído, ¿sí? Como si un grillo, como si algo, un sonido de un papel como arrugándose así en el oído. Y yo me levanté angustiadísima. Y yo miraba y pues mi esposo ya estaba despierto y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no sé. No, pero ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Yo era como temerosa y era tocándome las manos y un estado de angustia. No sé, no sé qué tengo. Bueno, pasó el día, se levantan mis hijos, estábamos en pandemia, les digo, me está pasando esto, no sé qué tengo. Mami, relájate, todo era relájate, no está pasando nada. Todos me decían, no está pasando nada, pero para mí estaba pasando de todo, ¿sí? Porque yo sentía era un pánico escénico, un pánico a todo. Era un temblor en las manos, era una angustia.
se me ocurrió pues visitar a un sacerdote amigo. Yo decía, esto es brujería, me están echando brujería, esto es brujería. Y el sacerdote me decía, no, 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 tranquilízate, eso no es así, eso no es por allí. Luego llamé a una amiga que es pastora, me decía, no, esto puede ser por otro lado. En fin, era un cúmulo de cosas. Y decía, no, 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 no va más. Entonces ahí recurrí como a donde debía de llegar, ¿sí? Como cuando Dios a ti te dice, mira, Anabel, esto no es por aquí, esto no es por aquí, esto es por acá. Y llamo pues a una amiga psiquiatra que tiene mi nombre, Anabel Hernández, la doctora Anabel Hernández, y le comento y le escribo de manera pues insistente. Ella me responde y me llama y me dice, hola Ani, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y ella al sentirme me dice, cálmate un momentico, escúchame lo que te voy a decir. Yo, no, yo me estoy enloqueciendo, era lo que yo decía. Me estoy volviendo loca. Y me dijo, no, porque si te estuvieras volviendo loca, la cordura no te da, si no tuvieras cordura, no estuvieras contándome todo lo que me estás diciendo. Tranquilízate que esto no es locura. Estás viviendo un proceso de ansiedad. Y yo decía, ¿eso qué es? Ansiedad. Yo en mi vida había escuchado eso. Yo creía que ansiedad era como ansioso de comer, como ansiosa, como cansancio, como que otra cosa, ¿sí ves? Pero jamás había escuchado lo que era una ansiedad, que era algo patológico y que eso viene de tu mente. Lina, ese proceso fue tan impactante cuando ella me dice, no, y vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije a ella, ¿yo qué voy a hacer? No, no, mis temores fueron grandísimos. Temores a hacerme daño, temores a no saber cómo enfrentar la cosa. Y ella me diagnostica y a su vez me medica. ¿Sí? Me dice, vamos a hacer esto, vamos a utilizar fármacos, pero también vamos a utilizar terapia. Si tú estás dispuesta a hacer todo esto, nosotras dos vamos a salir adelante con tu proceso. Lina, gracias a Dios, a ella, mi psiquiatra, pero sobre todo a lo vivido, ¿sí? Entendí que estos estigmas que nosotros colocamos a los problemas mentales se tienen que borrar de la faz, ¿sí? Eso no puede existir un estigma de que si tú tienes ansiedad, si tú tienes cualquier comportamiento que dependa de tu mente, necesita ser tratado. Totalmente de acuerdo. Sí, necesita ser tratado. Pero yo también entendía que con la ayuda de estas dos cosas, pero con la ayuda de Dios, yo sabía que podía salir adelante. Ahí empecé mi proceso. Los primeros días yo no sentía nada, no sentía... Y ella me aconseja algo y me decía, ¿por qué no escribes? Ok. Y yo escribía, sí. Entonces es allí cuando yo hago una introspección de mi vida. Y empiezo desde mi niñez. Empiezo a hablarme y escribir aquellas épocas de mi infancia, aquellas sonrisas que me salían en el momento de escribir, aquellas lágrimas que me salían en el momento de escribir. Y mirando todo en una retrospectiva de mi vida, empecé a sentir sanación. Sí, yo creo que a los 2 meses, lógico, seguía con mi tratamiento de fármacos, porque eso no, pues, no se puede suspender una vez tú tienes que estar al lado de tu médico, así como cuando te haces algo físico, algún tratamiento físico para mejorar tu imagen, igual tienes que seguir una secuencia para aclarar tu mente, mejorar tu mente. Eso hice. Empecé con mi tratamiento, pero a su vez escribiendo. Y escribía todo, todo. Lloraba.
me reía. En aquellos días, cuando recuerdo lo de Alejandro, ¡pum! Digo, epa, aquí hay una bomba. Esto pudo ser uno de los motivos, pero no. Recuerdo más, y a mis 14 años yo me fui a estudiar a Medellín, y esa separación de mis papás, sobre todo de mi papá, llegar a una ciudad, otra cultura, ya no se levantaba la niña de la casa, donde estaba la nana, donde estaba el desayuno, donde te levantabas con el calentico de la mamá. No, ya no estaba eso, ya estaba, era la responsabilidad. Y el corazón se me aceleraba cuando yo recordaba ese momento, ¿sí ves? Sí. En cada momento de mis procesos, de mis desafíos, y es cuando yo empiezo a cambiarle el nombre a lo que uno dice problema. Y yo decía, no, eso no fue problema. Esto era un desafío y mira cómo lo superé. Superé lo de Alejandro. Qué desafío tan hermoso, cómo lo superé. Desafíos económicos, cómo los he ido superando. Sí. Y ahí voy. ¿Sí? Qué lindo. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que efectivamente era ansiedad. Lo que yo tenía al escribir, empecé a hacer una recopilación de toda mi historia, desde mi infancia, adolescencia y adultez. Y de allí nació Raíces y Alas. Me encanta. Sí. Raíces y Alas fue mi primer libro. Qué lindo. Descubrí la magia de escribir. Descubrí la magia de sanar escribiendo. Y yo decía, mi alma habló y mi mente sanó. Ay, qué lindo. Mi alma habló, mi mente sanó. Mi mente sanó. Sí. Así Empezó Raíces y Alas. Más que una historia de sanación o una historia de resiliencia, es la invitación que te hago y le hago a muchas mujeres aquí presentes en este podcast, que jamás tengas temores. No temas, ¿sí? No temas. Todos los desafíos de la vida, si tú estás agarrada de Dios, todo se supera. Amén. Todo. Sí. Después que no te sueltes de esa manito maravillosa, ahí vamos, poco a poco. No eres la única, ni yo voy a ser la única, ni van a ser los últimos desafíos que se me van a presentar. Nunca. Pero siempre ten en cuenta algo. Todo es un proceso. Todo es enseñanza. Todo lo que yo viví en estos 23 años me hicieron entender que mi vida había estado convertida en unos desafíos que hoy me tienen aquí, enseñándote a ti, pero sobre todo diciéndote Dios por encima de todo. El amor a Dios te lleva a lugares que tú menos te imaginas. Amén. Te llevan a escribir un libro, te llevan a contar tu historia para que de ello aprendas y puedas salir adelante. Amén. Y como dice mi epílogo, si esto con una sola persona que lo lea y se sienta identificada y diga, si ella pudo, yo también podré, me siento realizada. Así es. Valió la pena. Valió la pena, sí, así es. Gracias Anabel por abrir tu corazón, por contarnos estas historias tan lindas, por permitirnos ver la mano poderosa así y sobrenatural de Dios. Así es, por encima de todo. En tu vida, actuando, en tu familia, en todo tu proyecto de vida. Sí. Y bueno, y creemos por la fe que el Señor seguirá actuando en ti y a través de ti para... Que así sea, que no me sueltes nunca. Sí, para obrar todos sus planes que ya diseñó de antemano para ti. Sí, eso es lo que yo más anhelo y sueño. Y siempre decirle a Él, yo estoy aquí y si no es contigo, pues nada es igual. Así es. Nada es igual. Bueno, aquí en Conversaciones Poderosas siempre
terminamos cerrando esta poderosa conversación con una oración. Claro que sí. Vamos a orar. Sí. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias, Padre Dios, por la vida de Anabel. Gracias por su familia. Gracias por su historia de vida. Gracias por permitirnos honrarla desde conversaciones poderosas, Señor. Gracias porque hemos podido ver todo lo que tú has hecho, Señor, en ella y a través de ella, Señor. Gracias por formar un carácter, Señor, en ella. Gracias, Padre Dios, porque en cada instante de su vida, Señor, ella, tú no la has dejado perderse, sino encontrarte a ti. Y hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que cada persona que hoy se sienta perdida, se pueda encontrar contigo en su camino. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, gracias a todos por vernos. Hasta aquí los invitamos a que se suscriban en nuestro canal, que si les gustó esta historia la compartan con alguna persona que ustedes saben que les puede servir de mucho. Y recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, bendiciones. Chao. Gracias.